Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, esta sería como la segunda parte de todo el tema que estuvimos viendo, autoestima infantil. Principalmente, digamos, el tema a desarrollar, ¿sí? Es cómo se construye la autoestima. Como dijimos, nosotros tenemos un rol muy importante, porque formamos parte del entorno del niño y vamos a influir, ¿sí?, de cierta forma en la construcción de su personalidad y por ende de su autoestima, de su autoconcepto, ¿sí? En sí, ¿cómo se construye entonces la autoestima? Por un lado decimos que mucho tiene que ver todas aquellas vivencias, nuestros pensamientos, sentimientos, ¿sí? Las sensaciones y las experiencias que vamos atravesando van a tener una repercusión en este concepto que vamos creando de nuestra autoestima, ¿sí? Porque nuestra valía va a depender de si esas experiencias, si esas vivencias han sido positivas o negativas, ¿sí? Porque eso repercute en nuestro ser, en nuestro interior, y por ende, ¿sí?, el concepto que tenemos de nosotros mismos va a tener que ver justamente con esto, cómo nos hemos sentido, ¿no?, respecto a distintas vivencias, ¿sí?, que hemos tenido que atravesar. Hay algunas situaciones que las vivimos como fracaso, otras como logros, como desafíos, ¿sí? Entonces, la importancia de que el entorno colabore y ayude a que este niño tenga experiencias buenas es de fundamental importancia. Es responsabilidad de los papás, responsabilidad de los educadores y del entorno en sí, brindarle a ese niño, ¿sí?, las facilidades, ¿sí?, para que pueda potenciar sus habilidades, para que pueda explorar el mundo, para que pueda conocer y aprender, ¿sí? Porque todo eso, ¿sí?, todas las facilidades que nosotros le brindemos, va a hacer que esas experiencias sean buenas. Y si esas experiencias son buenas y positivas para el niño, si las vivencia desde un aspecto positivo, obviamente esa construcción de su autoestima también va a ser positiva. Mientras que si esas experiencias son negativas y su entorno no colabora con este proceso, obviamente la autoestima de este niño se va a ver afectada y va a ser una baja autoestima. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que nos dice el texto es que el concepto que tenemos de nuestra valía, obviamente que se basa en todos esos pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos recogemos durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, justamente ese cúmulo de experiencias reunidas se conjugan y van a dar como resultado un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, un sentimiento de no ser justamente lo que nosotros esperábamos. Vieron que hemos hablado de esto de lo que somos, o sea, digamos, este concepto objetivo, las habilidades, las características que tenemos de nuestra persona, lo objetivo, pero también esa subjetividad, ¿sí? Es decir, esa interpretación de esta información objetiva. Entonces, obviamente, a veces no logramos llegar a ese punto B. Estamos en un punto A y no podemos llegar a ese punto B, que es lo deseado. Entonces, ahí es donde se genera una fuerte discrepancia y, por ende, una baja autoestima. Entonces, si no logramos ser lo que esperábamos, vamos a ver que esto es evidenciado a través de la baja autoestima, ¿sí? Entonces, el concepto del yo y de la autoestima obviamente se desarrolla generalmente durante toda la vida, ¿sí? Y empieza en la infancia este autoconcepto que vamos generando sobre nosotros mismos. Y vamos pasando por diversas etapas, ¿sí? Entonces, cada etapa va generando impresiones y sentimientos. Y el resultado de todo esto es un sentimiento generalizado. ¿De qué? De valía o bien de incapacidad, ¿sí? Según cómo yo he vivenciado y atravesado estos desafíos que me va proponiendo cada etapa de crecimiento, de desarrollo. Bien, recordemos que cada etapa conlleva desafíos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
de esto va a depender. Entonces, decimos que tanto los padres como el entorno en general y nosotras formamos parte del sistema educativo, del proceso de aprendizaje de este pequeño, de los niños en general, vamos a influir. Obviamente, todo lo que brindemos en este proceso influye, ¿sí? Entonces, la importancia de que nosotros podamos actuar de forma idónea, profesionalmente y éticamente, ¿sí? Entonces, los padres del niño, su entorno, obviamente vamos a contribuir a la autopercepción que ese niño tenga, ¿sí? De sí mismo. Pero justamente en los primeros años de vida, con la experiencia de socialización, esta experiencia de socialización mucho inicia en el maternal, allí también, tanto educadores como padres, vamos enseñando a nuestros niños cuáles son aquellas conductas, ¿sí?, que son aceptables, cuáles son reprochables, cuáles son peligrosas, nocivas, perjudiciales, ¿sí? ¿Y cómo lo enseñamos? A través de lo que sería la aprobación o bien el rechazo, a través del premio o del castigo, ¿sí? Bien, hay una etapa que a mí me parece fundamental, que es la segunda mitad, digamos, del segundo año del niño. ¿Qué pasa con este niño? Comienza justamente a ser capaz de generar metas, también de tener inquietudes y deseos de hacer algo, ¿sí? Se va enfrentando a nuevos desafíos y ya cuenta con otras habilidades, como siempre hemos visto, en lo motriz, en lo lingüístico, ¿sí? Entonces esto aporta a este niño otras herramientas para hacer uso de las mismas y aprender nuevos conocimientos. Entonces, ¿por qué es importante esta segunda mitad del segundo año? Porque nos permite a nosotros brindarles a ellos justamente todos aquellos recursos que van a engrandecer su proceso y van a contribuir mucho a su desarrollo. Entonces, justamente empieza a tener estos deseos de hacer algo por él mismo y empieza a demostrar y a demostrarse a sí mismo justamente que es capaz de ¿qué? De obtener logros, ¿sí? Y esto hace que su autoestima, obviamente, aumente, ¿sí? Porque empieza a creer en sí mismo y empieza a notar o a conocer sus posibilidades, ¿sí? Entonces, su autoestima, ¿en qué derivada justamente en esta edad? De dos fuentes principales. Por un lado, de la aprobación por parte de los otros. Cuando uno le dice, esto está bien, ¿sí? Cuando reafirmamos, cuando valoramos su logro, ¿sí? Y lo manifestamos, se lo decimos. Por eso es muy importante desde lo comunicativo, porque lo comunicativo nos ayuda a reafirmar el aspecto emocional, ¿sí? Entonces, la aprobación es una de estas dos fuentes. Y por el otro lado, la satisfacción propia. La satisfacción de que realiza una actividad por sí mismo de forma independiente, que es una actividad agradable para el niño, ¿sí? Entonces, de estas dos fuentes va a derivar justamente su autoestima. Bien, por eso es importante, tanto porque se encuentra en una etapa de desarrollo en donde ya se pone a sí mismo diferentes desafíos, va en busca de esos logros, lleva a cabo actividades distintas que resultan agradables y motivadoras para él y a su vez se siente independiente porque lleva a cabo actividades por sí mismo. Entonces, va creando un autoconcepto sumamente positivo porque se ve motivado, entiende que ya cuenta con otras herramientas para llevar a cabo por sí mismo cosas que le hacen bien y que son agradables, ¿sí? Entonces, esto por un lado. ¿Qué pasa durante los años escolares, los siguientes años? ¿Sí? ¿Qué pasa? Los niveles de autoestima obviamente se ven afectados, aún más justamente por todo lo que tiene que ver con la adquisición de habilidades y de competencias, especialmente en este ámbito educativo, en el desempeño escolar, ¿sí? Acá también se ve mucho que los niños están muy interesados en formar parte de grupos, ¿sí? Llevando a cabo actividades artísticas, de verse dentro, ¿no es cierto?, de pertenecer, de verse dentro de distintos equipos deportivos. Entonces, todo su autoestima va a formar parte de esto, de decir, bueno, ya forma parte de un equipo, tiene otras destrezas, nuevas habilidades adquiridas porque está llevando a cabo un deporte, una actividad artística. Todo esto le suma al niño un montón, porque además de que sí, obviamente se desarrolla en distintas áreas,
también su autoestima deriva de este conocimiento nuevo que le aporta, ¿no es cierto?, de todas las experiencias positivas que le aportan estas áreas deportivas, artísticas, etc. Entonces, las competencias especialmente van a derivar obviamente de todo lo que tiene que ver con el desempeño escolar, pero también se ve afectada, como dijimos, por los éxitos y los fracasos que tienen estas distintas áreas. ¿Qué áreas? La escolar, la deportiva y la artística, ¿sí? Muy importante. También ellos se ven un poco inmersos en distintos retos que forman parte de todo lo que se vive durante los años de escolaridad. Por un lado, el primero, el principal, es el rendimiento escolar, ¿sí? El rendimiento escolar. Ese es el primero. Y el segundo es lo que hablábamos recién, lo que tiene que ver con el ser exitoso en las relaciones de amistad, ¿sí? En formar parte de grupos de amigos de la misma edad, ya sea de forma individual o grupal, ¿sí? Esto lo aclaramos, y también en que puedas ser competente en una actividad artística o bien en un deporte, ¿sí? Cuando el niño se siente hábil y competente en estas áreas, su autoestima es mucho más alta, ¿sí? El tener amigos también aporta a su autoestima. Por eso siempre hacemos hincapié, como dije en el video anterior, de la importancia de lograr que los pequeños interactúen entre sí, se vayan conociendo, generar actividades en donde tengan, que se basen en lo cooperativo más que en lo competitivo, que todos se sientan que aportan algo importante para llegar a ese objetivo en común. Pero tiene mucho esto, ¿no?, que ver. Las actividades justamente que son grupales, bueno, trabajar esto, ¿sí? Que ellos se conozcan entre sí, que sepan que todos tienen un talento especial, que todos pueden aportar, ¿sí? Que es valioso el aporte de todos y de cada uno, y que gracias justamente al accionar de cada uno, de ese granito de arena, se consiguen mejores cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo fundamental durante esta etapa escolar. Por eso hacemos hincapié en la importancia de trabajar en grupo, desde lo cooperativo, no desde lo competitivo, porque les aporta muchísimo para las habilidades de la vida en general. Y justamente para esto que hablamos del autoconcepto, de la autoestima. Recordemos que una persona con la autoestima sana, con la autoestima equilibrada, logra muchas más cosas, porque confía en sí mismo, porque se siente seguro, ¿sí? Recordemos que tenemos enemigos del aprendizaje, ¿sí? Desde una mirada, desde el coaching ontológico, hablamos mucho de los enemigos del aprendizaje. Son aquellas cosas que nos impiden alcanzar los aprendizajes. Y entre ellos tenemos, bueno, la que tiene que ver esto con el miedo, que nos paraliza, ¿sí? La ceguera, también la ceguera mental, que por ahí no podemos ver más allá, ¿sí? Esto de ser testarudos también, lo que tiene que ver con la pereza, ¿sí? Con esto de creer que nosotros sabemos todo. Entonces siempre es importante abrir el panorama y conocer que a veces justamente las respuestas no están en lo que es conocido, en nuestra zona de confort, sino que están por ahí por fuera. Y eso nos enriquece y nos aporta mucho a lograr una verdadera sabiduría, ¿sí? Cuando encuentro otros recursos que yo creía no tener, ¿sí? Así que miren qué importante es esto, de ir desde cositas pequeñas como actividades que podemos hacer en la sala. Miren lo que vamos generando en autoestima, digamos, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional y social, para luego poder pisar fuerte en cuanto a el proceso de aprendizaje en sí, ¿sí? Así que bueno, esta, digamos, es la parte que yo les quería compartir de cómo construimos el autoestima, de cómo influyen los padres, el entorno, el sistema educativo, teniendo en cuenta que el jardín maternal es ese primer espacio de socialización, ¿sí? En donde junto con las familias enseñamos estas conductas que son las adecuadas, las inadecuadas, ¿sí? Ya en el siguiente video vamos a ver los orígenes de la autoestima, aquellas cosas que pueden repercutir negativamente o positivamente,
Este videito ya se lo subo, no quiero hacerlos muy extensos porque si no después como que cuesta un montón subirlos a la plataforma, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Recuerden que va a haber una actividad con este tema y cualquier inquietud ya saben que nos comunicamos. Un besito muy grande.